Bueno, esta es una presentación destinada a presentar, en primer lugar, a presentarnos quiénes somos, a hacer también una presentación del curso y descripción de cómo va a ser este curso de fitopatología del año 2020, que es un año muy particular debido a la pandemia, y debido al motivo por el cual vamos a tener que hacer un curso virtual, bastante distinto de lo que es ideal, pero en definitiva vamos a hacer todo lo que sea necesario para que ustedes puedan adquirir los conocimientos que consideramos que son esenciales y por otro lado puedan promocionar la asignatura. En relación a quiénes somos, bueno, el CIDEFI, como figuraba en esa primera diapositiva, en realidad es un centro de investigaciones en fitopatología que se formó a lo largo de muchos años de investigación, debido a que se fueron agrupando una cantidad importante de personas que trabajan en investigación destinada a resolver problemas de las enfermedades de las plantas, y está integrado básicamente por docentes investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, investigadores de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires e investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. En total aproximadamente somos unas 25 personas, entre personal permanente y becarios, y todos los cuales desarrollamos diversas tareas, eh, por supuesto en el marco de temas que están vinculados a la fitopatología. Y así, bueno, aquí ustedes tienen un listado de los temas, y a través de la presentación ustedes van a ver que yo me voy a detener más tiempo en detallar algunas cosas. Cuando las cosas están escritas no las vamos a leer, sencillamente están a disposición de ustedes para saber este, de qué se trata. En este caso, ahí tienen ustedes los temas que son prioridad de este centro de investigaciones y que en definitiva quizás a alguno de ustedes les pueda interesar para futuros trabajos o futuras capacitaciones. En cuanto al cuerpo docente, bueno, el que les habla es Pedro Barati, el profesor a cargo de la cátedra, profesor titular a cargo. Después, entre el cuerpo docente está la profesora adjunta Cecilia Mónaco, y el resto del personal docente son Silvina Larrán, Ismael Malbrán, Analía Perelló, Jorgelina Roleri, Marina Cisterna y Marina Estocco. Hay un colaborador que es la Mónica Astigazó, es una persona que desarrolla actividades en el Instituto Fitotécnico de Santa Catalina, ubicado allí en Longchamps, en lo que fue en los sitios donde se fundó se iniciaron los estudios agronómicos en la Argentina. Bueno, un detalle sobre el curso. El curso básicamente va a ser virtual. Lo que vamos a hacer es, con una semana de anticipación, va a estar disponible las diapositivas con una descripción grabada. Y en el momento de las clases teóricas, que son los días jueves, por la mañana o por la tarde, en los horarios que figuran en el aula virtual, por la mañana de 8:30 a 9:15 y por la tarde de 2:30 a 3:15, vamos a hacer una clase de alguna manera, una clase de discusión, de cierre de conceptos y de aclaración de conceptos, que es relativamente corta debido a que estos métodos virtuales realmente cansan y no permitirían hacer una charla muy larga. Esto va a ir complementado por horarios de consulta de todos los docentes que están disponibles en aula virtual. En el caso de los trabajos prácticos, también los trabajos prácticos se van a desarrollar los días viernes, por la mañana o por la tarde, de acuerdo a cómo se hayan anotado. Estos trabajos prácticos también van a estar en disponibilidad una semana antes de que se trate el tema. Y el tema, el día de la clase en que se trata el tema, también esto se va a hacer en aproximadamente unos 40 minutos.
en donde nuevamente se evacuarán dudas, se realizará el cierre de conceptos y de alguna manera, de esta manera pensamos que es posible llevar el curso adelante. Adicionalmente a esto, ustedes van a disponer en el aula virtual de material complementario que les va a permitir leer a aquellos que les interesen sobre algunos temas. En general hay muchas cosas que aconsejamos que las lean de esos textos que adjuntamos. Algo importante de destacar es que pensamos poner en disponibilidad esas clases una semana antes, pero al momento de terminar la actividad la vamos a bajar de la página, de manera tal que van a estar disponibles solamente ese tiempo. ¿Por qué? Lo que queremos es que ustedes en esos días previos a la clase trabajen sobre esos temas, los lean, para que al momento de hacer esa consulta con el profesor, ustedes tengan conocimientos como para discutir cosas importantes y por lo menos sacarse dudas de los temas que se han hablado. Bueno, considerando que esto está aclarado y cualquier cosa nuevamente vamos a estar en disponibilidad para consultas, tenemos que hablar de qué es la patología o la fitopatología, y en realidad no es más que la asignatura o el curso o el conocimiento que estudia a las enfermedades de las plantas. Algo muy relevante como es esto, y que ha preocupado al hombre a través de muchísimo tiempo, desde el origen de casi mismo del hombre, o de cuando el hombre empezó a utilizar a los cultivos para generar alimento. Ahora, es bueno considerar la situación que estamos viviendo una pandemia y en realidad estamos en un periodo de cuarentena, que la idea es separarnos, porque la enfermedad que está, digamos, atacando en estos momentos tiene un problema y es que es un virus que cuando las personas están muy próximas infecta rápidamente. De manera tal que separando a las personas podemos evitar que se produzca la enfermedad. Lo que quiere decir es que el movimiento de las personas hacen a las enfermedades. Bueno, en el caso de las plantas hay algo muy particular. Las plantas, a diferencia de las personas y los animales, también se enferman, pero hay una diferencia sustancial, y es que las plantas no pueden moverse. De manera tal que las patologías van a pertenecer a los sitios, y si van de un sitio a otro es que la estamos llevando de alguna manera, ya sea a través de los materiales o a través de maquinaria o lo lleva algún factor climatológico, como podría ser el viento, en el caso de, ya vamos a ver, de algunos casos en particular. Como vínculo o como base de todo esto, en realidad lo que tenemos que partir es de que en realidad en los ecosistemas las plantas interactúan permanentemente con los microorganismos. Y esto es tan así que hoy hablamos del fitobioma de las plantas y también del microbioma, que no son más que los organismos que viven en conjunto con las plantas, dentro de las plantas, sobre las plantas, tanto sobre las hojas como sobre las raíces de las plantas. Es decir, que un número muy diverso de microorganismos adaptados a distintos ambientes, que no solamente son diversos, sino que además están en cantidades muy importantes. Y esto está así que probablemente el número de microorganismos que en total sea mucho mayor que el número de células que constituye la planta. De manera tal que la genética de esos microorganismos que están interactuando con las plantas es más importante que la genética de la planta misma. Dentro de esas interacciones que hablamos, hay interacciones planta-microorganismo que son benéficas, en el cual los microorganismos promueven el crecimiento de las plantas o las protegen de organismos patógenos. O tenemos también interacciones que son patogénicas, en el cual un organismo provoca o altera la fisiología de la planta o el funcionamiento de la planta, generando en la misma, como resultado de esto, la aparición de algunos síntomas y que pueden ser en las hojas, y si las hojas se ven afectadas, afecta la fotosíntesis y con ello el rendimiento. Es decir, que los patógenos nos pueden provocar dos tipos de cosas, o la sobrevivencia de la planta nos pueden afectar, o pueden afectar
la producción, la cantidad de producto. Los patógenos que afectan a las plantas incluyen a una diversidad importante de organismos como los hongos, las bacterias, los nematodes, que en realidad en nuestro sistema ustedes los van a estudiar dentro de lo que es la zoología, pero además de las bacterias y los hongos están los virus. A las plantas parásitas también se las consideran agentes patógenos. Y de todos estos lo que hacemos es estudiar diversas cosas, ¿no? Como por ejemplo la morfología, que tienen un fin identificatorio, la fisiología de esos organismos y cómo interactúan con la planta, la genética, porque tiene mucho que ver conocer cómo es la diversidad de los organismos con que se enfrentan los cultivos, la taxonomía, porque la taxonomía nos permite identificar con precisión a los organismos, y también saber los ciclos que cumplen los organismos en el ambiente. Y esto es porque, conociendo los ciclos, podemos saber en qué momento podemos, de alguna manera, romper esos ciclos o interrumpir los ciclos de manera tal que no se vea afectado o se detenga la enfermedad y no se vea afectado el cultivo. Ahora, las enfermedades no son solamente causadas por factores bióticos, también las enfermedades son causadas por factores abióticos, como por ejemplo los productos de la polución. La polución genera en las plantas algunas sintomatologías y problemas, y en la medida que la polución va siendo más importante, esto se hace más serio. Pero también hay deficiencias de nutrientes que pueden ocurrir por sobreexplotación de los suelos, o puede haber otros factores ambientales que estén actuando sobre las plantas, y en definitiva todo esto provoca enfermedades que las conocemos como enfermedades abióticas o producidas por eh, el ambiente. Antes de seguir hablando un poco de generalidades de la fitopatología, destacar un poquito los periodos, ¿no? Históricos de la fitopatología. Tuvo distintas etapas, y si bien hoy, debido a los avances que tenemos, sabemos que las enfermedades son provocadas por patógenos, no en todos los momentos se ha supuesto. Y por ejemplo, cuando comenzaron los estudios con fitopatológicos, estaba la idea de que las enfermedades, tanto en los animales como en las plantas, se generaban eran de generación espontánea, era una cosa espontánea que ocurría en algunos organismos, y esto se debía básicamente a alguna falla que tenía el organismo. Es decir, que no se creía que hubiese algún patógeno en particular o algún microorganismo que impactara sobre la biología de esos organismos hospedantes. Posteriormente, y en la medida que fue posible ver a los microorganismos y avanzar, en realidad se vinculó a la presencia de organismos con la presencia de enfermedades. Y así está se desarrolló la escuela patogenista, en el que asoció siempre las enfermedades con la presencia de agentes parásitos o agentes patógenos que de una u otra manera alteraban el comportamiento de los hospedantes, o por lo menos algunos procesos, y esto hacía que esos hospedantes mostraran algunas sintomatologías, particularmente que los convertía en plantas enfermas. Por último, está la escuela predisposicionista, y que consiste en que las enfermedades de la planta dependen del ambiente, ¿no? De las condiciones del ambiente. Y si bien es verdad, y ya vamos a ver que el ambiente es determinante, no es lo único el ambiente, tienen que darse otras condiciones, y ya lo vamos a ver cuáles son el conjunto de condiciones. En cualquier caso, esta escuela predisposicionista lo que decía era que en realidad estaban presentes siempre los patógenos y las plantas, y que había determinadas condiciones que predisponían a la ocurrencia de enfermedades. Vamos a ver que esto es parcialmente verdad, pero que no es estrictamente solo eso. De manera tal que, si bien esto avanzó y hoy conocemos aún más, bueno, pero estos fueron tres grandes grupos de enfermedades, o tres grandes grupos de escuelas que definieron o fueron, cómo fue o describen la evolución de la fitopatología a lo largo de la historia.
¿Por qué estudiamos las enfermedades? Bueno, por lo que dice acá, ¿no? El impacto que tienen las mismas en el mundo, básicamente en la producción de alimentos. Y acá tenemos algunos números, pérdidas en millones de dólares y porcentaje de pérdidas respecto del total para cultivos de importancia, entre los cuales tenemos allí cereales como la cebada, hortícolas como la papa, el maíz, que es un alimento crítico para la producción animal, el trigo, que es un cereal de tremenda importancia en el mundo. Seguimos con algunos cultivos y tenemos entre los cultivos más relevantes, como es el trigo, el arroz y el maíz, son los cultivos más demandados en el mundo. Ahí tenemos las pérdidas que producen y vemos que más allá de que los porcentajes parecerían ser no muy altos, en realidad eso significan una cantidad muy importante de alimentos que se pierden. Bueno, este es un concepto muy claro, ¿no? Las enfermedades en las plantas son un riesgo permanente. Es permanente para la producción de alimentos, no solamente para la producción de alimentos, también para las fibras, para los granos, para la madera y para los parques también, porque en definitiva hay una particularidad con las enfermedades, que las enfermedades nos provocan problemas durante el crecimiento de las plantas, o durante la evolución del cultivo, pero también luego de la cosecha. Y por eso aquí están los granos, y cuando hablamos del almacenamiento de los granos, ahí tenemos también las enfermedades de post cosecha. Cuando tenemos la fruta que se cosecha en los manzanos, por ejemplo, o los cítricos, también tenemos problemas en la post cosecha. Y en los parques, básicamente, bueno, porque las enfermedades afectan al número de individuos presentes y nos afectan la fisonomía de esos parques. Pero en cualquier caso, digamos que las enfermedades nos están afectando de muy diversas maneras y tienen impactos a veces difíciles de medir. A través de la historia, las enfermedades han sido responsables de la muerte y del sufrimiento de millones de personas. Y lo que voy a mencionar acá, a partir de acá, o les voy a mostrar, y sobre los cuales, debido a que está bastante explicado en las fotos, se mencionan las principales enfermedades que han provocado hambrunas o pobreza en el mundo, justamente porque emergieron por primera vez y porque no se conocía ni a los agentes causales ni a cómo manejarlas. Los ejemplos, algunos de los ejemplos son el tizón tardío de la papa, que produjo la famosa hambruna en Europa, por la cual murió mucha gente, pero además hubo también inmigración de personas. El ergotismo del centeno, provocado por un hongo, Claviceps purpurea, que genera una toxina que provocaba la muerte o provocó la muerte de mucha gente. La roya negra del trigo, enfermedad que afecta al trigo y que provocó graves pérdidas en la producción, graves que hizo que la producción de trigo cayera sustancialmente en el mundo y también provocó una hambruna importante. En el cuarto lugar, el Southern Corn Leaf Blight, que es una enfermedad que sufrió el maíz en los Estados Unidos principalmente, si bien eso fue en todo el planeta. Básicamente porque en ese momento los materiales con que se realizó el mejoramiento del maíz, todos tenían un origen común o compartían una genética importante y ese material genético era particularmente susceptible a un hongo y bueno, cuando apareció este hongo en realidad diezmó el cultivo, diezmó una superficie muy extensa del maíz, afectando obviamente lo que es la producción de carne, porque con el maíz en realidad se le da el alimento balanceado para la producción de pollos, cerdos, etc. En definitiva, tuvo un impacto muy grande. Otro de las enfermedades devastadoras que también ha habido distintas estrategias para el control en el mundo es la cancrosis de los citrus. Enfermedad que también, como yo dije recién, ha habido muchos intentos por detenerla y sigue siendo un problema muy serio en la producción de cítricos. Y bueno, y acá lo que tenemos es una descripción de cada una de ellas, ¿no? El tizón tardío de la papa, el agente causal es Phytophthora infestans, un pseudohongo, que allá por a mediados de 1800 afectó a la población, en realidad afectó a los cultivos de papa,
se generó una hambruna notable y murieron muchas personas en ese momento. Luego tenemos la descripción del algoritmo del centeno con clavices purpúrea. Y en este caso es el ejemplo típico de una capacidad que tienen los hongos de producir toxinas. Y ya vamos a ver que las toxinas que producen los hongos son muy serias para lo que hace la calidad de los alimentos. Y nos tiene que preocupar, de manera tal que a veces las enfermedades no solo nos afectan los aspectos de las plantas y la producción, sino que tal vez también la calidad del alimento. Luego tenemos la roya negra del trigo, que en este caso lo que provocó fueron grandes pérdidas en Estados Unidos y en Canadá, grandes países productores de trigo, de manera tal que esto provoca alteraciones en el mercado, suba del precio, y con eso que es decir, esa producción de trigo se vuelve indisponible para las personas, ¿no? El Southern Corn Leaf Blight, que afectó allí por los años 70 y que se tradujo en una pérdida de aproximadamente el 15% del maíz que produce Estados Unidos. Hay que decir que Estados Unidos produce una cantidad fenomenal de maíz y que el maíz obviamente está destinado a la producción animal, de manera tal que esto impactó directamente en la producción de proteína de carne, en carne. Bueno, ¿cuál es el principal objetivo de los fitopatólogos? En realidad, manejar a las enfermedades. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener a las plantas sanas. Bueno, esto no es menor, y dice muchas cosas esta frase. En primer lugar, estamos diciendo que vamos a manejar las enfermedades, que no vamos a eliminar, porque no podemos eliminarlas, vamos a tener que convivir. Y esto es lo que básicamente nos está diciendo ahora con la pandemia del COVID-19. ¿Qué nos están diciendo? Estamos diciendo que vamos a tener que convivir con este nuevo virus. Y lo mismo pasa con las plantas. Y por eso mismo, a lo largo del curso, ustedes nos van a escuchar muchas veces decir que hay que evitar introducir enfermedades en los campos, porque una vez que trajimos a la enfermedad, no la sacamos más, o es muy difícil sacarla. Yo diría casi imposible. Vuelvo a repetir, el ejemplo que tenemos en la actualidad con nuestra vida es uno de ellos. Pero bueno, en la Argentina hay una parte importante de los cultivos están libres de determinadas patologías, eso le da un valor agregado a la producción y por eso mismo hay que mantener a los cultivos libres de esas patologías, es decir, no hay que traerlas de otros países, lo cual hoy en día, debido al movimiento bastante frecuente de materiales genéticos, es cada día más posible. Pero bueno, tenemos todas las tecnologías y todas las herramientas para evitar eso. Y ya vamos a ver al final de esta clase que están los organismos para el control de este tipo de manejos. El manejo y control de las enfermedades requiere comprender cómo son los agentes que causan las enfermedades, cómo es su evolución en el nicho ecológico, como así también de qué manera son afectadas las plantas por estas enfermedades. Conociendo esto, podemos hacer un manejo que tienda a reducir los cambios genéticos en las poblaciones de los agentes patógenos. También podemos trabajar sobre la genética de las plantas de manera de buscar que éstas se comporten mejor frente a la presencia de patógenos. Entonces, ¿qué necesitamos saber desde un punto de vista fitopatológico de los ingenieros agrónomos y forestales? Bueno, el problema es una enfermedad, ¿no? Y entonces, ¿cómo definimos a la enfermedad? En base a dos cosas, a los síntomas y a los signos. Y ya vamos a ver en la próxima, ya mañana, la doctora Cecilia Mónaco les va a estar explicando, o les va a estar dando una clase sobre síntomas y signos. Y que no son más los que nos muestran qué le pasa a una planta, cuál es la apariencia de una planta cuando es atacada por determinado patógeno. Esos síntomas y signos, ¿para qué entonces nos sirven? Para hacer un diagnóstico, saber cuál es la enfermedad. Y una vez que sabemos cuál es la enfermedad, debido a ese diagnóstico,
tenemos que conocer por qué se produjo la enfermedad. ¿Fue una cuestión climática? ¿Fue una cuestión de manejo? ¿Es el material genético susceptible? ¿Se produjo el ingreso de un nuevo patógeno? Hay diversas variantes que la debemos conocer. Y la otra cosa que también debemos conocer, en cuarto lugar, es cuánto daño puede producir. Esto está muy vinculado a lo que nos está pasando ahora con la pandemia, y porque ahí estamos hablando de la epidemiología y la patometría. La epidemiología es cómo evoluciona una enfermedad. Entonces nosotros cuando ingresa una enfermedad no sabemos cómo evolucionar. ¿Por qué? Porque esa enfermedad está vinculada a muchas cosas, a los materiales genéticos, al clima, a la disposición de las plantas, etc. Entonces, para saber cómo evoluciona una enfermedad tenemos que medir determinados parámetros. Y para eso está la patometría. La patometría es la ciencia que trata sobre la medición o cómo medir a las enfermedades para hacer una curva de comportamiento de la enfermedad, que no es más que ni menos que lo que se habla ahora. Se habla de la curva de evolución de la pandemia, se habla del famoso pico. Bueno, en realidad es lo mismo que tenemos que saber nosotros. Quiere decir que todo esto, como fitopatólogos, tenemos que conocerlo. Bueno, acá hay un listado de las asignaturas que están relacionadas con lo que es la fitopatología. Seguiremos para adelante. Y hay un concepto que es muy claro: las enfermedades de las plantas vinieron para quedarse, es decir, y es lo mismo que estamos hablando ahora con el COVID-19, es decir, es un virus nuevo que vino para quedarse, con el cual vamos a tener que convivir. Y entonces, si bien nosotros podemos pensar en un mundo ideal que no haya enfermedades o que controlemos a las enfermedades que conocemos, en realidad siempre se van a generar nuevos problemas y va a tener que estar el fitopatólogo para solucionarlos. Es decir, que se prevé que los patólogos vegetales van a estar siempre ocupados con diversos tipos de problemas, fundamentalmente porque además siempre aparecen nuevos patógenos o se ingresan en los campos nuevos patógenos o aparecen nuevas patologías a las cuales hay que manejarlas. Bueno, acá lo que en estas páginas que siguen, lo que se describe son todos los institutos nacionales y las agencias nacionales, como ser la del INTA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Alimentación, que hoy es ministerio, el Servicio Nacional de Sanidad Alimentaria. Es decir, hay diversos, todo lo que es los organismos oficiales en donde se realizan estudios de diversos tipos vinculados a las patologías de las plantas o que están vinculados a algunos aspectos de estos. El SENASA, que es la institución por la cual se norma todo lo que es el manejo de materiales, sanidad de las plantas, establece cuáles son los productos aprobados para tratar determinadas patologías. Es decir, todas las regulaciones salen a través del SENASA. Y dentro de SENASA está la Dirección Nacional de Protección Vegetal, que es una dirección que es clave porque dirige las políticas de protección fitosanitaria de los vegetales, de los subproductos, de los derivados, de los insumos y los alimentos. El SENASA, la Dirección Nacional de Protección Vegetal, también planifica, fíjense ustedes qué importante, ¿no? Que planifica, programa, organiza, ejecuta, y tiene que ver con los programas destinados a vigilancia, a la detección, a prevenir, a controlar, erradicar las enfermedades de los vegetales. Es decir, que cumple un rol clave. Y aquí ustedes tienen alguna información al respecto. Por supuesto que esto va cambiando, porque se van creando nuevos organismos y van cambiando de direcciones a ministerio, no de direcciones, pero sí de secretarías a ministerio, etcétera, etcétera. En cualquier caso, son las agencias claves para el control de las enfermedades de las plantas o que están vinculadas a nuestra actividad.